Bueno, está en línea el doctor en historia Ricardo López Gotin. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, José Luis. Vos sabés que, bueno, nada, en este maravilloso mundo interconectado en el que estamos, donde el demérito lo provocan el accionar de las personas, no la tecnología, estaba viendo de temprano en un canal que es Nexta TV, que es un canal del este de Europa, las imágenes del reclutamiento, porque hay muchas imágenes de la protesta en Moscú, de la gente que se está yendo desesperadamente de Rusia, pero estaba viendo imágenes del reclutamiento en estados de la Federación Rusa, en la zona de Kirguistán y demás, ¿no? Van a ser los pobres de los más pobres de la Federación Rusa los que serán carne de cañón de la guerra de Putin, parece. Esto está mostrando una gran debilidad por parte de Putin. Bien, en principio hay que recordar que esta guerra, que siempre se usó este eufemismo de la operación especial, se decía que iba a durar unos días, como mucho una semana, y lleva ya más de 6 meses. Esto en principio, ¿no? Esta debilidad que está demostrando, que tiene que ver con la enorme corrupción que hay en el gobierno, en el ejército ruso, que se han autorrobado a lo largo de años. Los problemas de logística tienen que ver con eso. Y por otro lado, llegó el momento en que se terminó la ilusión de que la guerra no estaba afectando a la población de Rusia, porque hasta ahora lo que se quería mantener era la fantasía de que esta supuesta operación especial no afectaba a la población de Rusia y que era simplemente un paseo militar. La realidad ha terminado golpeando a Putin y a todo el régimen que está en el Kremlin, de que esta guerra es mucho más fuerte de lo que en principio se pensaba. Subestimó por completo no solo al gobierno de Ucrania, al pueblo ucraniano, a la OTAN, a la Unión Europea, y finalmente esto se ha terminado dando vuelta. Y ahora está con esta convocatoria a la reserva de 300.000 efectivos, pero aquí hay que tener en cuenta algo. Primero, tienen que entrenar a estos efectivos, o sea, no es que los llaman y ya están entrenados, va a demorar un tiempo. Por otro lado, el ejército ucraniano en los últimos meses se ha venido entrenando. Tanto en Alemania, en Gran Bretaña, en Rumania, han sido entrenados por oficiales de la OTAN, tanto soldados como oficiales, y además en el uso de nuevas tecnologías militares. Por eso la contraofensiva ucraniana que estamos viendo en las últimas 2 semanas ha tenido tan buenos resultados. Claro. No es algo espontáneo, no es el resultado de una improvisación, sino que muy por el contrario, el resultado de una preparación intensa que ha tenido por meses, bueno, y ahora se está viendo esto. Y por otro lado, lo que hemos visto que tampoco ha sido efectivo por parte de Putin es el de convocar a los presos a través de la compañía de mercenarios Wagner, Sí. que es una compañía que tiene acciones actualmente en Mali, en Siria, en Libia, y que también está en Ucrania, pero ahora están invocando presos. Es decir, esto demuestra una fragilidad absoluta por parte de Rusia, que permanentemente está blandiendo el uso de armas atómicas, ¿no? Se está diciendo, bueno, voy a usar armas nucleares, con lo cual la amenaza está siendo cada vez menos tomada en serio, porque Claro. esto lo ha venido haciendo ya antes de la guerra, recordarnos que tiene un importante arsenal nuclear. Sí, ya lo sabemos, es decir, por algo está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero bueno, es muy significativo esto que estamos viendo, porque esto demuestra que la población rusa, y sobre todo aquellos que van a tener que ir a combatir, llegó el momento de la realidad y va a tener deserciones importantes y sobre todo una fuerte desmoralización de su propio ejército. Y eso es clave. En una guerra la fortaleza moral es probablemente la principal arma con la que cuenta todo ejército. Bueno, sin duda, cuadros y demás. Lo que ocurre es que yo creo que el cóctel de sorpresa estaba dado. Cuando fueron los primeros combates, cuando inclusive un ex general del ejército español en la televisión española decía que a Ucrania le quedaban 24 horas para rendirse antes que los tanques rusos entraran en Kiev. Nosotros habíamos visto unos videos que estaban en distintas cuentas
Sí, los recuerdo. Los recordás. Y en esos videos se advertía claramente que después se supo que eso era en Bucha. Yo lo primero que vi, digo, el equipo este es equipo de la OTAN, este es equipo norteamericano. Es decir, había ya gente preparada y entrenada. Después se supo que habían estado entrenando en Canadá durante bastante tiempo. Es decir, del 2014, ocupación de Crimea, para acá, evidentemente el ejército ucraniano hizo los deberes. Sí, sí, claramente los ha ido haciendo y sobre todo, bueno, en los últimos meses que ha ido teniendo tecnología militar como los misiles HIMARS, que son de los más alta precisión, y eso está volcando la guerra en favor de Ucrania. Bueno, Es, sí, no, te quería decir, bueno, creo que además el mensaje de lo que está pasando llegó también a Beijing, ¿no? Porque en las últimas 24 horas el régimen cambió bruscamente, no hizo gala de ningún nuevo acto de provocación ante el paso de unidades militares norteamericanas y canadienses por aguas internacionales y emitió una suerte de comunicado diciendo que apuesta por la palabra en la cuestión de la relación con Taiwán, ¿no? bueno, ahí hay una ambigüedad que hay que observar con bastante detenimiento, porque la doctrina de la República Popular China con respecto a este tipo de guerras es estar en contra de los separatismos, no Ujú. por una cuestión de principios, Sí, esto hay que claro, aclararlo, sino porque justamente tienen sus propios separatismos claro. respecto a lo que son las regiones de Mongolia, que están dentro de la República Popular China, Manchuria, el Xinjiang, Tibet. Es decir, tiene minorías étnicas que aspiran a la separación o eventualmente a la mayor autonomía posible, y entonces la República Popular China está en contra de los distintos separatismos. Entonces, por un lado, tiene un socio que ha venido alentando separatismos en Ujú. distintos escenarios, es decir, están las regiones de Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, bueno, estas dos provincias, Lugansk y Donetsk. Es decir, Rusia no se ha portado muy bien al respecto. No, no, Pero claro. es muy interesante esto, porque por otro lado, yo sostengo que el régimen de la República Popular China está observando con mucho interés lo que está haciendo Rusia, porque ellos tienen una frontera conflictiva en común. Es Claro. la frontera del río Usur y Amur. Es decir, esa frontera, lo que es al norte de Manchuria, al sur de Siberia, es una frontera que, de hecho, en los años 60 hubo enfrentamientos militares entre los dos países. Con lo cual, yo creo que el gobierno de China está mirando con mucho interés la capacidad de despliegue militar que tiene Putin, porque la frontera más frágil que tiene Rusia no es en Occidente, sino en Asia. Claro. Bueno, y finalmente para completar esto, en este tiempo que nos dedicas, yo no sé si va a significar lo que está ocurriendo en Irán la caída del régimen de los ayatollah. Lo que me parece es que por lo menos las cuestiones de la policía moral y demás van a tener que tener un giro ahí, ¿no? Es muy interesante lo de Irán, porque esto nos recuerda los episodios que llevaron a la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi a Mm, principios de 1979. Porque el Shah, el régimen monárquico, cayó porque todos los meses había manifestaciones en las grandes ciudades de Irán en contra del régimen. Fue todo un proceso que duró un año. El régimen respondía con mayor brutalidad y represión implacable, y eso fortalecía las manifestaciones. Es decir, había una capacidad de respuesta de la población en el hartazgo frente a un régimen autoritario, más allá de cuál fue el resultado, ¿no? ujú, Es decir, de ujú. implantación de la teocracia. Y yo creo que los regímenes teocráticos tienen los días contados, días o años, pero los tienen contados porque estamos en un mundo en el que cada vez hay más información. Hay más información, se puede ver cómo se vive en el resto del mundo, la ciencia impacta en nuestras vidas, entonces las teocracias empiezan a sentirse cada vez más débiles y su respuesta es una represión brutal. Y yo creo que esto que estamos viendo, yo creo que es el comienzo del fin de la teocracia en Irán. Sí. Es el comienzo. No quiere decir que pueda ocurrir en días o semanas, pero yo creo que es el comienzo del fin. Está demostrando su debilidad también
frente a lo que está pasando y sobre todo sus respuestas ante la modernidad. Ujú. Sí, sí, claramente, claramente. Hay una aceleración de los tiempos, evidentemente, y una interconectividad que, como bien decís, permite advertir en tiempo real qué, cuándo, cómo, dónde y para qué, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa, y esto lo comparo con los años 80, porque en Ujú, los años 80, de esa década, vimos la democratización no solo en América Latina, sino en Europa ujú. Oriental, parte de Asia, y había un liderazgo a nivel internacional que tenía las ideas bastante claras en el mundo occidental. Se sabía que había que ir hacia la democracia liberal, la economía de mercado, el Estado de Derecho. Hoy en día, los liderazgos de los países democráticos no los encuentro todavía a la altura de esas circunstancias. Es decir, que los propios países democráticos, tanto en Europa como Ujú. en el continente americano, está habiendo muchos movimientos de tendencias autoritarias, ya sea por derecha o por izquierda, que están cuestionando la democracia liberal. Sí, sí. Entonces, yo creo que hoy no tenemos ni los líderes que estén a la altura, pueden llegar a estarlo, ¿no? En el momento de la verdad, pero Occidente no se encuentra con tanta fortaleza y convicción para expandir la democracia y la economía de mercado a nivel internacional. Bueno, será de ver y será parte de los debates que vienen. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Buena jornada, muy amable. Muchas gracias, José Luis, un gran abrazo. Bueno, igualmente. Bueno, seguimos en un instante. Ricardo López Gotti, doctor en historia, estamos hablando de esto.